propósito? Ya les iba a decir, pero ¿cuál es el propósito de la iglesia aquí en esta tierra? A mí me gusta hacer preguntas, déjenme decirles. A mí me gusta hacer preguntas y cuando el maestro hace preguntas, el maestro espera que el alumno responda. La pluma inspirada dice que más que sermones debiésemos de tener estudios bíblicos de la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Predicar el mensaje final. Esa es la prioridad número 1 de la iglesia. ¿Amén? ¿O no? Ustedes saben que esa es la prioridad número 2 de la iglesia. El predicar el evangelio. La prioridad número 1 de la iglesia es reflejar el carácter de Cristo. Isaías 43:7 dice que hemos sido llamados para su gloria. Y nos dice que nosotros somos el reflejo del carácter de Cristo. Si nosotros no reflejamos el carácter de Cristo, nunca podremos llevar el mensaje de que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque podríamos dar un evangelio erróneo. Cristo Jesús mismo y dijo: Señor, yo te he glorificado en todo lo que yo he hecho aquí en la tierra. Y los invito a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Y se me olvida que lo había hecho en PowerPoint, así que no sé ni dónde dejé el control, pero ¿está bien? Si me olvido del PowerPoint, ahí me dicen y les digo nada. En Efesios capítulo 5, versículo 28, 25 al 28 en adelante, dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios nos declara que Cristo viene a buscar a su iglesia en una condición. ¿Y cuál es la condición? Sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. ¿Será posible que la iglesia de Dios pueda llegar a la estatura de no tener ninguna mancha ni arruga y que sea santa? Si el Señor lo dice, y el Señor dice que Él es el que hace esa purificación, no nosotros. El Señor dice que Él es aquel que hace la purificación en nosotros. Y mis queridos hermanos, ese concepto de sin mancha también se refiere a cuando era escogido el pequeño cordero que iba a ser llevado al sacrificio. Ustedes recuerdan que ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Y ese cordero que iba a ser sacrificado debía de ser sin mancha ni arruga. Debía de ser perfecto. Noten en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 nos dice lo siguiente. Y espero que todos ustedes hayan traído sus Biblias. Porque en Jeremías 17 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Dios. Así que usted no puede confiar en mí. Si tiene papel, lápiz, apunte todos los textos y vaya nuevamente a casa y estudie aún más lo que estamos estudiando en esta mañana. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. En pocas palabras, Cristo Jesús regresa a buscar un pueblo sin pecado. Amén. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podremos llegar a vivir unas vidas sin pecado?
Yo a veces voy a iglesias y pregunto, ¿es posible? Y la gente se pone a pensar, bueno, no creo que sea posible. Pero si el Señor dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, sin pecado, una iglesia victoriosa en el nombre de Cristo Jesús, es porque Él así lo hará. Porque recordemos que Cristo Jesús es el que hace el querer como el hacer. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice que cada uno de nosotros debiésemos de ser sacrificios vivos. Vayamos rápidamente a Romanos capítulo 12, versículo 1. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué cosa? En sacrificio vivo. Y sigue diciendo: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto que debemos de presentar al Señor cada día de nuestras vidas? ¿Cuál es el culto? Ser un sacrificio vivo. ¿Y cómo podemos llegar a ser un sacrificio vivo? Ustedes recuerdan que la única persona que podía hacer un sacrificio ante Dios era el sumo sacerdote. Pero ¿acaso nosotros somos sumos sacerdotes que podamos hacer sacrificios vivos diariamente? Noten que la palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Qué son las virtudes? ¿Qué son las virtudes? Es el carácter de Cristo. Por eso les digo que la primera misión de la iglesia es reflejar el carácter de Cristo, pero no vamos a tocar ese tema. Ese es otro tema. Así que tal vez si para el otro año me invitan, les pregunto. Pero dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y noten que hay algo interesante. Aquí en este versículo nos dice que el Señor nos ha escogido y nos ha hecho ¿qué? Nos ha llamado. Nos ha escogido para que seamos real sacerdocio, para que podamos darnos a nosotros mismos como sacrificios vivos y santos y racionales ante el Señor. Y el Señor, cuando tú y yo nos entregamos y derramamos nuestras vidas al Señor, el Señor cumple lo que promete. Y el Señor dice: yo os perdonaré, os santificaré, os haré una nación santa, una nación diferente. Y hermanos, el problema de hoy día es que nosotros nos hemos hecho profesionales en mezclar la luz con las tinieblas. Debiésemos de ser un pueblo diferente a todos los demás. Debiésemos de ser un pueblo el cual dé a entender que tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero a veces mezclamos las tinieblas con el error. Queremos tener un pie en el mundo y queremos tener un pie con Cristo. Hermanos, así no funcionan las cosas. O somos o no somos. El pueblo de Dios debiera de ser un pueblo diferente, un pueblo que hable diferente, un pueblo que camine diferente, un pueblo que coma diferente, un pueblo que vista diferente. Por eso el Señor nos ha llamado y nos ha escogido. Miren en Apocalipsis capítulo 17, nos dice en el versículo 14, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, nos dice que aquellos que obtendrán la victoria en el tiempo del fin, habrán pasado por tres cosas. Y dice el versículo 14, si lo tienen, digan amén, por favor. Amén. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son ¿qué cosa? Llamados, elegidos y fieles. Las dos primeras, ¿quién las hace?
que Él nos escogió y nos llamó, pero la última, ¿quién permite que el Señor haga en nuestras vidas? Nosotros. Nosotros debemos de ser fieles. ¿Y cómo podemos llegar a ser fieles al Señor? Esa es la pregunta. Porque el Evangelio debe de ser un Evangelio práctico. Porque podemos predicar teología y podemos predicar nociones y podemos decir todo lo que queramos y podemos usar griego y hebreo, pero si no lo hacemos, el Evangelio práctico no tiene un significado. Y en esta mañana vamos a presentar el Evangelio práctico de cómo el Señor desea que su iglesia sea victoriosa. Solamente a través de Cristo, que Él nos llama, nos elige, podemos ser fieles al Señor. Y es de suma importancia porque nosotros debemos de estar listos cuando Cristo venga, y dice que debemos de tener ni mancha ni arruga. En otras, por pocas palabras, decir sin pecado alguno en nuestro ser. Por eso el Señor dice: sed sacrificio vivo, agradable al Señor. Ese es vuestro culto racional. Y mis hermanos, el Señor ejerce una disciplina. A veces tememos que se hable de la disciplina del Señor, pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, en Apocalipsis capítulo 3, en Apocalipsis capítulo 3, si lo encuentro, perdón, es que estaba mirando 1 Juan. Apocalipsis capítulo 3 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Ustedes saben que hoy día la palabra arrepentimiento ya casi no se menciona. Hay iglesias que se predican, pero nunca se predica el arrepentimiento. ¿Qué sucede si no predicamos el arrepentimiento? ¿Qué sucede? Ayúdenme. ¿Qué sucede si no predicamos el arrepentimiento? No lo practicamos, no lo hacemos. ¿No lo practicamos? ¿Qué cosa? El pecado no es perdonado. En pocas palabras, si el arrepentimiento no se predica, no hay necesidad de ¿quién? De Cristo Jesús. Y a través de la palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor dice: arrepentidos y convertidos. Arrepiéntete. Es más, empezamos hablando de las profecías. Mi propósito no es presentarles profecías, porque nos podríamos pasar todo el sábado presentarles recortes y noticias y de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y a veces aquí en México y en otros países. Pero ese no es el propósito. Pero si usted está dándose cuenta de que la profecía se está cumpliendo, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1 nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué más dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando usted se está dando cuenta que la profecía se está cumpliendo, usted tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y el creer en el Evangelio no es solamente decir: Señor, yo creo. El creer en el Evangelio es vivir el Evangelio. Por eso el Señor nos ha escogido para que seamos una nación diferente, una nación que muestre a Cristo en todo momento de la vida, 24 horas al día. Y mis queridos hermanos, el Señor disciplina. ¿Y ustedes saben para qué sirve la disciplina? ¿Para qué sirve la disciplina? ¿Para redimirnos? ¿Para corrección? Miren, vayamos a la palabra de Dios en Hebreos 12, versículos 10 y 11.
Y todos estos textos no están aquí en el PowerPoint. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Noten lo que la palabra de Dios nos dice. El versículo, ¿qué versículo dije? Hebreos 12, 10 y 11. ¿Lo tenemos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Cristo, para lo que no es provechoso, para que participemos de ¿qué cosa? De su santidad. Aquí acabamos de leer que el Señor nos ha llamado para que seamos una nación santa. Y el Señor corrige para que seamos participantes de su santidad. No me pregunten que explique eso porque yo no lo entiendo, pero lo creo porque el Señor lo dice. Y dice que la disciplina sirve para santificarnos. Alabado sea Dios. Porque el Señor desea que el pueblo de Dios sea una nación santa, sin mancha y sin arruga. Miren en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. En Gálatas 5, 19 al 21 nos señala acerca de cuáles son las obras de la carne. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, lamentablemente el pueblo de Dios se ha mezclado con las obras de la carne. Tristemente hemos caído en el engaño del diablo, pero alabado sea Dios porque Dios es victorioso. Amén. Porque Él ya ganó la victoria desde antes de la fundación de este mundo. Y alabado sea Dios porque el Señor puede darnos la victoria hoy en día. Si tú estás padeciendo, sufriendo de algo que está aquí, el Señor te puede dar la victoria hoy. Porque el Señor desea llenarnos de su amor y de su Espíritu Santo para cambiar nuestra vida completamente. Noten lo que dicen los siguientes versículos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ante tales estas cosas no hay ley. ¿Cuántos frutos hay? ¿Cuántos? Uno. ¿Y cuál es ese fruto? El amor. El amor expresado en 9 diferentes formas. No son 9 frutos, sino que hay solamente uno. ¿Tú conoces a Dios? ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién es Dios? Dios es amor. En 1 Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice que Dios es amor. Hermanos, el amor de Cristo es el que debe de inundar nuestra vida y nuestro ser. Ahora déjenme preguntarles, ¿qué es lo opuesto a el amor? ¿Seguros? ¿Seguros? Miren, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:18. Y vamos a entender ahora
espiritualmente, si es el caso, ¿por qué nosotros estamos estancados? ¿Por qué nosotros seguimos viviendo en las cosas del mundo? Primera de Juan 4:18 nos dice lo siguiente: en el amor, ¿lo tenemos? En el amor no hay ¿qué cosa? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es lo opuesto al amor? El temor. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron cuando ellos pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Salieron corriendo y se escondieron, y cuando el Señor vino y les dijo, ¿por qué se escondieron? Dice, porque tuvimos miedo. Hoy día a veces tenemos miedo de expresar que somos hijos de Dios. Tenemos miedo de ir y predicar el Evangelio. Tenemos miedo de pasar aquí al frente. Tenemos miedo incluso de tomar una posición dentro de la iglesia para poder esparcir el Evangelio a otros. Hace muy poco somos miembros de una iglesia americana en Estados Unidos, y el americano no tiene como costumbre salir a hacer obra misionera. Y juntamos a unos hermanos americanos y compramos libros, El conflicto de los siglos, El camino a Cristo, y los invitamos a salir a hacer obra misionera. Y nos juntamos un grupo, y lo primero, los hermanos estaban temblando porque nunca habían salido a hacer obra misionera. Pero hermanos, cuando llegó el primer rechazo, se sintieron derrotados. Yo no sé cuántos de ustedes han salido a hacer obra misionera, pero uno se siente derrotado. Pero siguieron adelante y perdieron el temor con el poder de Cristo Jesús, que al final repartimos casi 200 libros. Y estaba diciendo, ¿y cuándo va a ser el siguiente día? Y dije, bueno, tenemos que comprar más libros. Hermanos, en Cristo Jesús, en el amor perfecto de Cristo Jesús, perdemos el temor a hacer la voluntad de Dios. Por eso los mártires murieron como murieron, cantando y gozándose en Cristo Jesús, porque tenían el amor perfecto del Señor. Hermanos, tú y yo debemos de poder ser victoriosos en Cristo Jesús solamente a través del amor perfecto del Señor. Hoy día se predica mucho del amor, pero mis queridos hermanos, el amor de Cristo, el amor perfecto, nos llevará a ser victoriosos y deshacer de una vez por todas el temor ante todas las cosas. La palabra de Dios nos dice que el perfecto amor no inicia en cómo yo te trato y tú me tratas. Si tu amor inicia de esa forma, así va a terminar. A veces decimos, Señor, si tú me das, te prometo que yo te doy. A veces cometemos ese error. Pero si tú estás haciendo eso, existe el problema de que ese no es amor. Es un amor distorsionado, un amor egoísta, un amor codependiente, que cuando venga la tormenta, entonces dirá, Señor, pues tú no me diste, entonces yo no te doy. ¿Me están siguiendo? Y muchas veces nosotros decimos al Señor lo mismo, Señor, ¿por qué? Si tú me das, yo te doy. Eso no es amor. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Notan? No es que porque yo te amo, entonces tú me amas. Cristo Jesús nos amó primero. El amor perfecto de Cristo está dispuesto a ser derramado en cada uno de nuestros corazones. El amor de Cristo está dispuesto a que nosotros podamos abrir nuestro corazón y que Él pueda cambiar el corazón de piedra que tenemos y poner un corazón nuevo. Él desea cambiar nuestras mentes. Él desea darnos victoria sobre toda tentación. Desea darnos victoria sobre todo pecado. Pero la única forma que nosotros podemos hacer eso es tener el perfecto amor de Cristo en nuestras vidas.
Oh, mi hermano, el amor de Cristo es maravilloso. Debiese de ser lo primero cada mañana. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta que yo me hice hace tiempo, que el Señor me confrontó. ¿Tú amas a Cristo? No quieran, si no quieren, no contesten. ¿Conocen realmente el amor de Cristo? Déjenme hacerle otra pregunta. ¿Realmente ustedes saben qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? Porque hablamos mucho de la cruz del Calvario y del amor de Cristo mostrado en la cruz del Calvario. Pero ¿realmente sabes tú lo que sucedió en la cruz del Calvario? Si no lo sabes, querido hermano, pídele al Señor y Él te lo va a mostrar. Porque es mucho más de a veces de lo que se predica. Porque el amor de Cristo va aún más allá de la cruz. Cristo Jesús está hoy día ¿en qué lugar? En el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y tiene como único propósito el borrar y quitar todos nuestros pecados. ¿Realmente tú amas a Cristo? Hermanos, debemos, miren, nosotros fuimos creados para ser llenos del amor de Cristo. ¿Saben por qué les digo eso? Porque hemos sido creados a semejanza y a imagen de Dios. Ustedes saben que semejanza e imagen son dos cosas diferentes. La semejanza es fisiológica e imagen es mental. Y el Señor nos creó para que nosotros seamos recipientes de su perfecto amor diariamente. El problema es que nosotros no sabemos cómo ponernos delante de Dios para que Él nos llene de su amor. Porque si experimentáramos el amor de Cristo, el amor perfecto, muchas de las cosas que estamos haciendo hoy en día cambiarían por completo. La palabra de Dios dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón y ¿con qué? Con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas tú a tu prójimo? ¿Quieren hacer un examen a ver si realmente amamos a nuestros prójimos? ¿Quieren hacerlo? Miren, vayan a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 44. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. A veces decimos, eso es muy fácil, amar a nuestros enemigos. Ah, sí, yo te amo, y decimos yo, no hay problema alguno. Pero no te me cruces por enfrente, porque si no vas a ver. ¿Verdad? Pero ¿qué es la segunda cosa que debemos de hacer? Bendecir a los que os maldicen. No es nada difícil decirle: Señor, bendice a aquel que me hizo mal. Bendice a aquel que me da una cara muy fea y no me saluda. Bendice a aquel. Es muy fácil hacerlo. Pero ¿cuál es la siguiente que nos dice? Hacer bien a los que aborrecen. Ah, caray, ahora sí ese ya es más difícil. O sea, tengo que amar, tengo que bendecir, pero ahora tengo que hacer algo para Él. Si lo que menos quiero es que se me cruce por el camino, ahora el Señor dice: haz algo para con Él. Eso sí es difícil, ¿verdad? Pero con el amor perfecto de Cristo, el temor es echado fuera. Y sin temor y con el amor de Cristo podemos bendecir, orar y hacer algo por nuestros enemigos.
enemigos. ¿Y cuál es la última? Dice, orad por los que ultrajan y os persiguen. Realmente tenemos el amor de Cristo, que amamos a nuestros prójimos y a nuestros enemigos a tal punto que los bendecimos y hacemos algo por ellos. Ante el comprendimiento es difícil, pero con el amor perfecto de Cristo todo es posible. Y mis queridos hermanos, debemos de aprender a cómo aprender a ser recipientes del amor perfecto de Cristo. Debemos de aprender a cómo meditar en el amor de Cristo. Cuando nosotros observamos la cruz del Calvario, surge en nosotros algo dentro de nosotros que nos lleva al pie de la cruz. Y si no me creen, véanlo en Zacarías. En Zacarías capítulo 10. En Zacarías capítulo 10, noten lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12:10. Noten lo que la palabra de Dios dice: y derramaré sobre la casa de Nuevo Madero y sobre los moradores de su iglesia, para hacerlo más personal, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando miramos y contemplamos la cruz del Calvario, nos lleva a afligir nuestras almas. ¿Y qué quiere decir afligir nuestras almas? A pedir perdón por nuestros pecados. Hermanos, necesitamos saber, aprender en cómo podemos meditar en el amor perfecto de Cristo Jesús. Necesitamos que cada mañana lo primero que nosotros hagamos en nuestra vida es pedirle al Señor que nos inunde con su amor perfecto en nuestro ser. Que cada mañana nosotros podamos despertarnos y decirle: Señor, yo no te conozco, no sé de tu amor, pero yo sé que tú estás dispuesto a darme tu amor. Dame tu amor, enséñame a ser recipiente de tu amor para que yo pueda ser realmente un hijo tuyo. Y a veces nosotros hablamos del amor de Dios y a veces nos vamos en dos lados opuestos. A veces predicamos el amor sin santidad. Todo amor, 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 pero no lo llevamos a la santidad. ¿Ese realmente es el amor? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que hemos sido escogidos para ser una nación santa. Pero del otro lado se van aquellos que solamente predican obediencia sin amor. Y a eso le llamamos, ¿qué cosa? Legalismo. Y tenemos dos grupos. No hablen del pecado, no hablen de la obediencia, solamente hablen del amor, del amor, del amor, del amor. Pero nunca se predica que el amor es el poder para que nosotros seamos obedientes. ¿Me sigo escuchando lo que digo? Lo vuelvo a decir. El amor perfecto de Dios es la fuerza que nos da para que nosotros seamos obedientes al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos las cosas para que el Señor responda, sino que nosotros obedecemos porque el Señor nos amó primero. ¿Sí me entendieron? Hermanos, necesitamos conocer el amor de Dios. ¿Y saben por qué es importante que nosotros obtengamos el amor perfecto de Cristo Jesús? Porque solamente obteniendo el amor perfecto de Cristo Jesús podremos reflejar su carácter. ¿Por qué la iglesia padece y a veces decimos no crece? ¿Por qué los miembros no están activos? Porque necesitamos el amor perfecto de Cristo Jesús. Necesitamos aprender del amor de Cristo Jesús. Necesitamos pedirle al Señor que el Señor nos llene de su amor perfecto en nuestras vidas. La tormenta se acerca.
Y la única forma en que tú y yo podremos estar en pie ante la tormenta, ¿saben cómo es? Teniendo el amor perfecto del Señor. Nótenlo en el versículo 17 de 1 de Juan 4:17. Bueno, aquí lo tengo en la pantalla. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos, ¿qué cosa? Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Santo y amor. Y el Señor desea perfeccionar nuestras vidas, su amor perfecto, para que nosotros estemos en pie en la hora del juicio, victoriosos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Redentor. Lo único que nos puede capacitar para estar listos es el amor perfecto de Cristo. ¿Es importante hablar del amor de Cristo? Es importante, pero es importante que nosotros podamos decirle al pueblo de Dios, no solamente es el amor, el amor, el amor, el amor, sino que el amor perfecto nos lleva a la santificación. Todo aquel que predique lo contrario, hermanos, es un amor distorsionado. No es un amor completo, por eso dice la palabra de Dios, amor perfecto. El amor perfecto de Cristo Jesús. Y hermano, la tormenta viene. Y si quieren ver cuál es la tormenta, lean Apocalipsis capítulo 13. Si tú no tienes el amor de Cristo y no estás dispuesto a ir aún ante la muerte, cuando venga la prueba y digan, o eres fiel a Dios, o aceptas la marca de la bestia, muchos que se dicen que siguen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguirán a la bestia y a su imagen. ¿Por qué? Porque nunca supieron cómo ser recipientes del amor perfecto de Cristo Jesús. Estamos viviendo a un punto, estamos a la vuelta de la esquina para que Apocalipsis capítulo 13 se cumpla. Es tiempo urgente, es tiempo solemne el que estamos viviendo. Y si no, vean todo lo que sucede. Yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos día a día vemos que la profecía se está cumpliendo y está guiándonos a que muy pronto Apocalipsis capítulo 13 se cumpla. La ley dominical ya está, ya no la espero. Muchos de nosotros estamos esperando que salgan las noticias ahí. Hermanos, en Estados Unidos desde 1960 ya la ley dominical fue puesta. En muchos estados están debatiendo para establecer la ley dominical. Y ahora a través del medio ambiente ya están luchando para que se haga la ley dominical. Y el pueblo de Dios aún duerme. La división de la iglesia y el Estado en el país americano se está destrozando, ya no existe. No sé si escuchaban acerca del amendment que se llamaba Johnson. Ahora ya pueden predicar de política en las iglesias. Antes no lo podían hacer. La división de la iglesia y el Estado está desapareciendo. Las profecías se están cumpliendo y el pueblo de Dios duerme. ¿Hasta cuándo despertaremos? ¿Hasta cuándo despertaremos a la realidad de que necesitamos el amor perfecto de Cristo? ¿Hasta cuándo nos levantaremos de nuestro sueño? La palabra de Dios no dice solamente que no estamos dormidos, sino que nos describe de una forma alarmante. Miren, déjenme buscarlo. En Efesios capítulo 5, versículo 14 en adelante, nos describe de una forma alarmante, en una forma en la cual, hermanos, es tiempo de despertarnos a la realidad que necesitamos el amor perfecto de Cristo, porque es la única forma en que permaneceremos en pie en la hora del juicio. Note lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice:
¿Lo tenemos? Despiértate tú que duermes. Pero ahí no se queda, sino que lo describe aún más y dice, y levántate ¿de qué? De los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor no solamente nos dice, estáis dormidos, sino que nos dice que también estamos, ¿qué? Muertos. Hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de pedirle al Señor, Señor, despiértame a las realidades eternas. Despiértame la necesidad de tu amor perfecto en mi vida. Despiértame porque yo quiero estar de pie en la hora del juicio sin temor alguno y lleno del amor perfecto de Cristo Jesús. Y que hoy día, Señor, dame de tu Espíritu Santo para poder reflejar tu carácter y predicar el mensaje que debo de predicar. No solamente a mi familia, sino a mis vecinos y a todos los que me rodean. Hermanos, necesitamos despertar a las realidades eternas. La tormenta no viene, la tormenta ya está aquí. La tormenta ya está aquí. Y debemos de aprender a cómo ser llenos del amor perfecto de Cristo Jesús. El amor perfecto de Cristo Jesús nos capacita para que seamos victoriosos. Nos capacitará para que seamos sin mancha y sin arruga. Nos llevará al pie de la cruz del Calvario, pero también nos llevará a seguir al Cordero a donde quiera que Él vaya. ¿No es lo que dice la palabra de Dios? En Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y dónde está Cristo hoy en día? ¿Dónde está Cristo hoy en día? ¿Lo has seguido a dónde está Él? ¿Dónde está Cristo hoy en día? En el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Y cuál debiese de ser nuestra experiencia hoy día? La del lugar santísimo. A veces solamente nos estacionamos en el atrio del santuario. Ustedes recuerdan que el santuario estaba dividido en 3 compartimentos. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y a veces solamente predicamos del amor de Cristo y nos estacionamos en el altar que estaba en el atrio. ¿Y qué pasó con el lugar santo? ¿Y qué pasó con el lugar santísimo? Tenemos que tener la experiencia del lugar santísimo donde está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el Señor desea que su pueblo despierte a las realidades eternas de la necesidad del amor de Cristo, del amor perfecto que el Señor desea dar a cada uno de nosotros. Y volvamos a 1 de Juan capítulo 4. En 1 de Juan capítulo 4, el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Noten, ¿cómo se perfecciona el amor perfecto de Cristo en nuestras vidas? Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el versículo 16 nos dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué maravilloso es que Cristo mora en nuestra ser. Ustedes han notado, déjenme preguntarles, cuando usted entra aquí a la iglesia, gracias, ¿usted siente la presencia del Señor?
No contestan. ¿Ustedes sienten el aroma de Cristo en medio del pueblo de Dios? No me contesten, por favor. Pero ustedes saben que cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, sucede algo maravilloso, algo grandioso. Miren, vamos a verlo en 2 Corintios. Yo siempre me deleito en leer este versículo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y siempre que lo leo, al Señor le digo: Señor, yo quiero eso. ¿Lo tenemos? En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Otra palabra de triunfo es victoria en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo el lugar, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento. Y miren cuán hermoso es el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Qué ni Christian Dior ni qué otro perfume necesitamos? Necesitamos solamente ¿cuál? El olor de Cristo Jesús. Que cuando alguien se junte a nosotros diga: se respira paz y gozo, se respira Cristo Jesús. Cuán hermoso será que cuando alguien llegue a nuestros hogares, solamente lo que se respire en la atmósfera del cielo. Hermanos, si Cristo Jesús mora en nosotros, nuestro aroma, nuestra vida será solamente Cristo Jesús. Ay, mugrero, me asustas, no sé. Solamente escuché un amén. Hermanos, cuando Cristo mora en nuestras vidas, nuestro olor, nuestra vida diaria, cotidiana, nuestro hogar, olerá a Cristo Jesús. Amén. Alabado sea Dios, porque el Señor desea transformarnos completamente nuestras vidas, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, a tal punto que nuestros poros se abrirán y dirán: wow, este hombre y esta hija y esta señora y esta hermana y este hermano solamente huelen a Cristo, reflejan a Cristo, reflejan el amor del Señor. Amén. Cuán maravilloso será esto. Pero si tú no hueles al Señor, nota lo que dice, sigue diciendo el versículo 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Oh, mi hermanos, a veces solamente nos acercamos a alguien y empieza a dar puro chisme y pura crítica y empezamos y pura cosa negativa. ¿No les ha tocado eso? Es muerte. Ustedes pregúntense cuántos hermanos y hermanas pueden contar con su dedo y decir que usted puede dedicar horas hablando de Cristo Jesús. Les aseguro que les sobran muchos dedos. Normalmente a veces empezamos a hablar de las cosas espirituales y los hermanos empiezan a hablar que de Tigres y de Monterrey y del fútbol y de las modas y del cine y de todas las cosas. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, lo primero que hacen es se van alejando poquito a poquito. ¿No les ha tocado ver eso? Y cuando usted huele al aroma de Cristo Jesús, lo primero que dicen: es que es un exagerado. Ay, cómo come, cómo viste. Se va al extremo. Se va al extremo. Y empieza a decir: es un alarmista, está medio loco. Es locura. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Para muchos el evangelio es locura. Pero para otros, cuando tú encuentras a alguien y le dices: es diferente, yo quiero lo que él tiene, esté listo, porque cuando venga alguien le digo: tú tienes algo que yo quiero, entonces tendrás que dar razón de tu fe a esa persona. Y si tú no sabes lo que tú crees,
nunca podrás dar el amor perfecto de Cristo a esa persona. Hermanos, es tiempo de levantarnos. La pluma inspirada dice: preparaos, 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 porque Cristo viene pronto. Y yo, como nunca he predicado el sermón a las 9:30, yo no sé a qué horas tengo que terminar. Así que me dicen, estaba en una ocasión predicando en una iglesia y solamente me dieron 15 minutos. Y dije, ¿qué voy a predicar en 15 minutos? Y no les miento, por la gracia de Dios el reloj se paró y nadie se daba cuenta que ya llevaba 30 minutos. Paró y cuando terminé de predicar empezó a volver a andar. Así que ustedes me dicen cuándo es que tengo que terminar. ¿Ya se cansaron? Miren lo que dicen en 1 Juan capítulo 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has enviado esté en ellos y yo en ellos. Para que Cristo more en tu vida, y su amor, Cristo Jesús, debe ser el centro, el punto central en tu corazón. Pero noten lo que dice este versículo. Dice, y yo les he dado a conocer tu nombre. Ustedes saben que en el tiempo del fin tendremos el nombre de Cristo aquí en nuestras frentes. Noten lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 22:4. Apocalipsis 22:4, ¿qué es lo que nos dice? Apocalipsis 22:4. Y les voy a hacer unas preguntas, no vamos a tocar todos estos puntos, pero quiero picarles para que ustedes vayan a su casa y sigan estudiando esto, ¿ok? Apocalipsis 22:4, y verán su rostro y su nombre estará ¿en dónde? En sus frentes. ¿Cuál es el nombre de Dios? Amor, santidad, perfección, confianza, perdón, alabado sea Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Ustedes saben dónde Dios declaró su nombre? ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés se le acercó y le dijo, Señor, muéstrame qué cosa? Tu gloria. Estoy hablando de Éxodo 34. En Éxodo 34, Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y el Señor dijo, yo te mostraré mi gloria. Vayamos a Éxodo 34. Vamos a leer 33, 18 y 19 primero, y después vamos a ir al 34. ¿Por qué el Señor dice aquí, dice, y les he dado a conocer tu nombre? ¿Es importante conocer el nombre de Dios? Dice, y lo darán a conocer aún. ¿Por qué? Porque nosotros reflejaremos el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Y dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En Éxodo 33, versículo 18, le dijo, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar toda mi gloria, todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré, ¿qué cosa? El nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tiene misericordia, y seré clemente para con el que era clemente. Ahora noten cuál es el nombre de Jehová. 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Su carácter. Su carácter. Todo lo que ustedes dijeron estaba correcto. Su carácter. Y dice que el Señor nos ha dado su carácter para que nosotros lo reflejemos, y cuando lo reflejamos estamos enseñando que el amor de Cristo
está en nosotros, y cuando el amor de Cristo está en nosotros, quiere decir que el Señor mora en nosotros. No es importante que nosotros seamos inundados del amor perfecto de Cristo Jesús. No es importante, no es solamente de hablar de amor y amor y amor, sino que el amor perfecto va aún más allá de la cruz. La cruz fue el inicio del plan de la salvación. El plan de salvación no terminó en la cruz, sino que en la cruz fue el inicio del plan de la salvación. Miren, ahora vamos a hacer un examen. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y ya estamos terminando. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora aquí viene el examen y vamos a ver cuántos lo pasamos, pero no me contesten, ¿ok? Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué cosa? Reprobados. ¿Pasaron el examen? Cristo mora en nosotros. El amor de Cristo mora en nosotros. ¿Qué es lo que nos dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El propósito del Señor es que mostremos su carácter ante todo el mundo. Y mis queridos hermanos, es tiempo de que podamos decirle al Señor: Señor, inúndame de tu amor. Porque lo único que nos puede hacer salvos es el amor de Cristo en nuestras vidas. El universo está trabajando para que tú y yo podamos ser salvos. Y mi querido hermano, el Señor desea inundarnos de todo su amor. Desea morar en cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos, cuando tenemos el nombre de Dios en nuestras frentes y reflejamos el carácter de Dios, y si aún vamos más profundo, el carácter de Dios es reflejado en los 10 mandamientos. Y si aún vamos más profundo, Ezequiel 20:20 dice que el sello de Dios es el día del sábado. Somos un pueblo diferente. Y a veces nosotros no queremos ser diferentes. Pero llegaremos a ser diferentes si el amor perfecto de Cristo mora en nuestras vidas. Oh, Señor. Yo pido al Señor que el Señor me enseñe a cómo ser amado por Él. Porque a veces por muchos años le decimos: Señor, yo te amo, pero nunca le decimos: Señor, enséñame a cómo ser amado por ti. Y mis queridos hermanos, si nosotros cambiáramos la oración, el Señor derramará grandes bendiciones sobre nuestras vidas y nuestros hogares. Seremos movidos a ser llenos del amor perfecto de Cristo Jesús. Nuestros hogares serán unos pequeños lugares del cielo donde se respire el aroma de Cristo Jesús. Nuestros esposos, nuestras esposas serán diferentes. Nuestros hijos serán diferentes. ¿Por qué? Porque mirarán en nosotros a Cristo Jesús y su grande amor en nuestras vidas. Cristo Jesús viene y nosotros debemos de despertar en las realidades eternas. Noten lo que dice esta cita maravillosa del camino a Cristo. No necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. La facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres
el poder de elegir, a ellos les toca, ¿qué cosa? Ejercerlo. Y sigue diciendo la cita: no podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. Depende de ti si quieres ser lleno del amor perfecto de Cristo Jesús. Depende de ti si tú deseas decir al Señor: Señor, yo no tengo nada, pero tengo todo mi ser, te entrego mi vida, mi corazón, haz el querer como el hacer en mi vida. Y mi querido hermano, si tú estás viviendo en pecado, hoy día el Señor te dice que Él te puede dar la victoria y el perdón ante todos los pecados que tú estás cometiendo. Cristo está en el plan de salvación, pero también está en el plan de redención, porque Él desea redimirnos de todo lo que se ha perdido. El Señor desea que ejerzamos nuestra voluntad, que le entreguemos nuestros derechos, nuestras vidas, nuestras acciones al Señor. Y en esta mañana yo quiero hacer una invitación. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si el Señor te está hablando a tu vida y a tu corazón, y aún tú te has alejado del Señor, pero hoy día quieres decirle al Señor: Señor, aquí estoy, lléname de tu perfecto amor. Muéveme a que yo sea perdonado, a arrepentirme de todos mis pecados. Yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer. Hay alguien en esta mañana que quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero ser inundado de tu espíritu, de tu perfecto amor en mi vida. Hay alguien que por primera vez escuchó del amor de Cristo y quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero entregar mi vida por primera vez a ti, porque he mirado que tu perfecto amor es lo más maravilloso. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor? Allá la hermana atrás se paró. Alabado sea Dios, mi hermana, que Dios la bendiga. ¿Hay alguien que por primera vez ha escuchado la voz del Señor? Y el Señor le está diciendo: es tiempo de levantarte, es tiempo de que te levantes y aceptes el amor de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más? ¿Amén? Cristo Jesús está haciendo todo lo posible para que nosotros seamos salvos. Depende de ti si quieres escoger. Depende de ti si quieres entregar tu vida. Depende de ti si quieres ser lleno del amor perfecto de Cristo Jesús. Depende de ti si tú realmente quieres aceptar el amor de Cristo en tu vida hoy día, en esta mañana. Hemos vagado, sermones van, sermones vienen y nuestras vidas no cambian. Seguimos haciendo lo mismo. Pero el Señor hoy día está dispuesto a darte una vida victoriosa a través del amor perfecto de Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguien más que quiere decirle: Señor, yo nunca he entregado mi vida a ti y hoy día la quiero entregar? Alabado sea Dios, mi hermano. ¿Hay alguien más? Yo sé que el Espíritu Santo está tocando corazones, pero a veces tenemos el temor. Pero hoy día escuchamos que el temor es desechado solamente a través de ¿qué? El amor de Dios. Y Dios está derramando su amor en nuestro medio. ¿Hay alguien más? Antes de que oremos. Si aún tienes temor, pídele al Señor en tu oración. Y dile: Señor, inúndame de tu amor. Quita ese temor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esas decisiones que se expresaron y las decisiones que aún quedaron ahí sentados, pero el corazón está moviéndose porque el Espíritu Santo ha tocado esos corazones. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres grande en amor y misericordia, porque nos has mostrado tu perfecto amor, ese amor que es la fuerza para que seamos obedientes a ti, ese amor que nos mueve para poder
redarguir nuestros corazones y pedir perdón por todos nuestros pecados. Ese amor que nos impulsa a reflejar tu carácter a todo este mundo que te necesita, Señor. Ese amor que necesitamos para estar firmes en el tiempo del fin, Señor. Señor, inunda a tu iglesia de tu perfecto amor. Que el momento en que nosotros salgamos de este lugar, seamos llenos del Espíritu Santo y de tu amor, a tal punto que nuestras caras sean iluminadas por tu Espíritu Santo, y que el olor que demos en todo momento sea el olor grato tuyo, Señor, para que los demás conozcan que tenemos un grande Dios que nos ama, nos redime, nos perdona y nos guía en todo momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestros corazones. Sé con aquellos hermanos que tomaron una decisión en sus corazones. Tú sabes las batallas que están pasando. Tú sabes lo que ellos necesitan, Señor. Y en esta hora te pido, Señor, de que tú los llenes de tu amor perfecto, para que ellos puedan sentir tu paz, tu tranquilidad, tu gozo y tu amor, Señor. Y aquellos que siguen luchando en entregar su vida a ti, Señor, no los sueltes. Sigue tocando sus corazones, porque un día no muy lejano, que toda la iglesia de Nuevo Madero estemos abajo del árbol de la vida, gozándonos y alabándonos y alabando tu santo nombre, Señor, por toda la eternidad. Que ninguno de los que estamos aquí presentes fallemos a esa cita en el reino de los cielos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.